Que Dios bendiga a cada uno que tome el tiempo para recibir la bendición que Dios quiere darle por medio de su palabra. Hoy una vez más estamos a su servicio, a su disposición, para compartir una reflexión con el propósito de que la vida de cada uno esté más cercana de ese Dios maravilloso que nos hizo, que nos sustenta todos los días y que nos mantiene en la vida. Vamos a pedir la bendición del Señor. Bondadoso Padre que estás en el cielo, agradecemos porque cada día es manifiesta tu bendición, tu misericordia y tu amor para con cada uno de nosotros. Hoy rogamos como siempre, reconociendo nuestra incapacidad humana, que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos conceda sabiduría y gracia al considerar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como hemos comentado en repetidas oportunidades, Dios no quiere que nadie se pierda. Es la voluntad de Dios que nuestros corazones vuelvan a estar en una sintonía total con su corazón. Y que de esa manera recuperemos el estado en el que Dios creó la raza humana originalmente. Entonces nos invita a aceptar el plan que Él diseñó para que eso se convierta en una realidad, sin ningún costo para nosotros, pero a un costo súper enorme para el cielo. Pues precisamente el cielo tuvo que pagar por medio de la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, Dios mismo estuvo dispuesto a ofrendar su sangre para que nosotros tuviésemos esta oportunidad. Dice en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el verso 9, y esto contradice a lo que algunos predican, de que algunos han sido señalados para perdición y otros no. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y oiga lo que dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la segunda carta de Pedro, el capítulo 3 y el verso 9. Entonces aquí hay dos palabras clave. Es ninguno perezca, y todos. Dice, todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, claro, la invitación de Dios es para todos. El arrepentimiento consiste en ¿qué? Consiste en estar dispuesto a la renuncia del camino que hemos traído y que Dios nos muestra que es equivocado. No estamos nosotros en el deber de abandonar aquellos caminos buenos en los que hemos andado. No, en eso debemos perseverar y mejorarlos. Pero sí el abandono de los caminos en los que antes hemos andado y que no estaban en armonía con la voluntad expresada en la palabra de Dios. Y en Proverbios el capítulo 23 y el verso 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, claro, la voluntad de Dios es esta. Él no quiere que nadie se pierda y por lo tanto nos invita a que nosotros pongamos nuestra atención en sus caminos y que estemos dispuestos a rendir nuestra voluntad, porque eso es lo que significa: dame, hijo mío, tu corazón. Y en Mateo 11:28 el Señor Jesús nos dijo: venid a mí, y noten lo que dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Dios es un Dios maravilloso. Él no margina a nadie. Él no tiene, favoritos, en el sentido de que quiere
perder a unos y salvar a otros. Eso no es lo que dice la palabra, sino que dice: venid a mí todos, indiscriminadamente, ¿no? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, claro, la pregunta es si quién no está trabajado y cargado, especialmente en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Pero, a pesar de las muchas invitaciones que Dios nos hace de muchas maneras, y a través de muchas personas también, ¿verdad? La inmensa mayoría no responde positivamente a las invitaciones que Dios hace. Y entonces, cuando uno sabe que hay personas, ¿no?, que conocen, no es que ignoran la palabra de Dios, que conocen. Y uno les pregunta: pero ¿y por qué usted llega a tener esa confianza, no como para hacerle la pregunta de manera directa? ¿Y por qué usted no entrega su vida al Señor? Y entonces surge una serie de razones que la gente arguye, ¿no? Y al final, pues sí, nosotros somos unos pobres seres humanos necesitados de la gracia de Cristo. Y Dios al final tendrá la última palabra en cada caso. Pero dentro de las respuestas que recibimos, cuando hay así como una invitación directa a mirar por los caminos del Señor, a recibirlo como el Señor de su vida, y que de esa manera ese plan maravilloso que Dios tiene se cumpla en la vida de alguno. Hay entre las respuestas que son más recurrentes, es decir, más populares, lo que más dice la gente, se encuentran las siguientes. Y estos son los que vamos a comentar en la reflexión de este día. Bueno, primero, la que suele ser bastante común es aquellas personas que dicen: mire, fíjese que en mi familia todos son de esta religión, y yo no quiero ir en contra de mi familia, ¿ya? Yo sería el único que tendría una religión diferente. Entonces ellos me van a ver mal. Y yo no quiero que mi familia me vea mal. Es increíble, ¿no? Pero, sin embargo, eso es la razón que dan, ¿no? Que su familia es como la reacción de su familia es el obstáculo. Pero a quienes no, a los que se detienen en hacer una decisión para aceptar el plan maravilloso que Dios tiene, con este razonamiento, Dios les dice lo siguiente. En Mateo 10:37 dice: el que ama más padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 14 y el verso 26 dice: si alguno viene a mí. Y aquí uso una palabra que nosotros podríamos malentender ahora, pero yo voy a explicarle en un momentito. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, claro, algunos piensan que obedecer es odiar. En el tiempo de Jesús, la palabra aborrecer no tenía esa connotación. La connotación que tenía es amar menos. Entonces, lo que Lucas está diciendo aquí es: el que no ama, el que no ama a Dios más
que a su mamá, que a su papá, que a su esposa, que a sus hijitos. Ese no puede ser mi discípulo, dice. O sea, la palabra aborrecer aquí lo que significa es amar menos. Eso significa, claro, debemos amar a nuestra familia. Mucho, sí. Pero por encima del amor por nuestra familia, debe estar el amor por Dios. Porque claro, en su familia no hay nadie que le pueda garantizar vida eterna. En su familia no hay nadie que haya ido a la cruz para pagar la deuda de pecado que usted tiene. ¿No hay? Y aunque fuera, él estaría pagando su propia deuda y no le alcanza para pagar la suya. Entonces, recuerde, Dios ha sido claro, ¿no? Alguien le preguntó una vez a Jesús, ¿y cuál es el primer y más grande mandamiento? Y Jesús dijo, amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Entonces, claro, el amor por Dios debe estar por encima del amor por nuestra familia. Y esto no quiere decir que no vamos a amar a nuestra familia. ¿Cómo no? La vamos a amar y la vamos a cuidar. Pero el amor por Dios debe ser el primero, el más grande de todos. Y por supuesto hay algunos de nuestros parientes al principio lo ven a uno así raro, ¿no? Y le echan comentarios a veces indirectos y a veces bastante directos, ¿no? Mire, no importa. A Jesús lo clavaron y le escupieron y todo, y él sigue adelante. Entonces usted no se preocupe por eso, ¿verdad? No se preocupe. Después a ellos les va a ir pasando. Y ojalá que también ellos lleguen un día a aceptar la gracia del Señor. Muy bien, dejémoslo ahí. Otra razón o argumento que da bastante gente también es que dicen, yo voy a morir, dicen, en la religión que mis padres me heredaron. Yo no los voy a traicionar. ¿Cuál es el problema con esto? Mire. Bueno, aquí hay una preeminencia dada a la religión de sus padres, ¿no? ¿Sí? Y entonces, y cuando ellos dicen, mire, yo no voy a traicionar a mis padres, lo que están diciendo es que preferirían traicionar a Dios, pero no a sus padres. Que la fidelidad a sus padres es mayor que la fidelidad a Dios. Ahora, pero, claro, lo que se debe hacer es hacer como un examen honesto de la religión de nuestros padres. Porque si la religión de nuestros padres se basa única y exclusivamente en lo que dice la Santa Biblia, entonces está bien. Está bien, así tiene que ser. Entonces no hay que renunciar a eso. Esa es la mejor herencia que pueden habernos dejado nuestros padres, ¿no? Una religión que se basa exclusivamente en la Biblia. Pero cuando ese no es el caso, es decir, y por eso es que, pues sí, la invitación es a que usted compare cuál es la enseñanza, o sea, la doctrina de la religión que le heredaron sus padres con la doctrina que enseñó Jesús en su palabra, en la Biblia entera, ¿no? Y compárela. Entonces, si es exactamente igual, ahí quédese. Pero si hay una sola cosa que no es igual, que tiene otra base y no la base bíblica, entonces usted está en problemas siguiendo. Está en problemas por lo siguiente. Miren lo que dice la Biblia. Dice en Hechos, el capítulo 7, los versos 51 y 52. Dice, era ¿cómo se llama? Esteban, hablando a aquellos que iban a apedrearlo, estaban a punto de martirizarlo, ¿no? Esteban al final murió
a pedradas como víctima de aquellos que prefirieron seguir la religión de sus padres. Vean lo que dice el verso. Dice los versos 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. ¿A cuál? Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces lo que Esteban les está diciendo aquí, miren, los padres de ustedes resistieron al Espíritu Santo. Y ustedes, y claro, al resistir al Espíritu Santo, se volvieron en perseguidores de aquellos que sí obedecían al Espíritu Santo, a los profetas. Y entonces Esteban les está diciendo, ustedes están siguiendo ese ejemplo. Y claro, aquí es donde viene la advertencia para nosotros ahora, ¿no? ¿Será que nuestros padres resistieron al Espíritu Santo y no fueron dóciles a lo que la palabra de Dios decía? ¿No será que también nosotros estamos en la misma situación? Y claro, es interesante porque cuando el pueblo de Israel estaba para terminar su peregrinación del desierto y entrar a la tierra prometida, Josué, que había sustituido a Moisés en el liderazgo del pueblo, ya Moisés había ido al descanso. Entonces, Josué, conociendo al pueblo y conociendo la herencia que los padres de muchos le habían dejado en estos términos de lo espiritual, Josué les plantea un desafío que sigue siendo válido para nosotros ahora. Dice en Josué el capítulo 24 y el verso 15, y si mal os parece, dice, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y entonces note lo que dice, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Claro, los dioses a los que los padres de ellos habían servido al otro lado del río, los dioses de los amorreos eran ¿qué? Eran ídolos, eran dioses falsos. Entonces Josué les está poniendo, bueno, les dice, decidan si van a seguir con la religión equivocada de sus papás, o si ustedes van a seguir a Dios, al verdadero, al que hizo todas las cosas, al Dios invisible pero poderosísimo, al Dios amante, al Dios maravilloso. Y entonces Josué termina diciendo, yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Y entonces, claro, nosotros el tiempo se está terminando. Mire, la historia de la humanidad se aproxima precipitadamente a su final. Y estamos a punto también de pasar a lo que podríamos llamar la tierra prometida, ¿no? Las promesas gloriosas de Jesucristo que se cumplan para su pueblo. Estamos a punto. Y entonces el desafío de Josué es válido para cada uno, ¿no? Nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Y claro, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Porque aquí no se trata de engañar a nadie. De todas maneras, a Dios no se le puede engañar. Dios conoce el corazón, Dios conoce lo íntimo de la mente de las personas, ¿no? Y entonces Él dice, bueno, si ustedes quieren seguir con sus ídolos y sus religiones falsas, es cosa de ustedes, dice. Pero también recuerden a dónde los va a llevar es. Ahora,
Yo en mi casa, dice, nosotros decidimos romper con eso. Nosotros vamos a seguir a Jehová, yo y mi familia, quiere decir, ¿verdad? Así es de que ahí está, ¿verdad?, lo que la Biblia dice en relación con esto, ¿verdad? Ahora, otra razón que algunos dan es que a veces no lo dicen, ¿no?, pero su actitud lo muestra. Y es que sienten que al aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, entonces su círculo social se va a reducir, su círculo de amigos. ¿Y por qué? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Antes, fuera de su relación con Cristo, en el mundo, pues, con cualquier religión de las que permiten eso, que si lo permiten, entonces no puede ser correcta. Entonces, ¿qué? Se reunían los fines de semana para hacer una carneada y beber cervezas y poner cualquier clase de música, no importa lo que digan y cómo sea. Entonces, claro, y eso, claro, eso reúne a un montón de gente, ¿no? Y los hace tener y se pasan chistando, y bueno, pasan, como dicen, ¿no?, pasan un buen rato juntos, sí. Y entonces, claro, algunos no deciden por Cristo porque saben que al decidir por el Señor no pueden seguir en eso. Y que entonces todos sus amigos a los que les gusta eso se les van a ir retirando. Porque pues sí, porque ya usted en eso no va a participar, ya no va a tener parte, ¿no? Y entonces claro, no quieren eso, no quieren perder. Y claro, estoy poniendo ese ejemplo, pero también está este otro, ¿no? Mire, a mí, yo veo, si uno sale los días del fin de semana, y entonces, claro, se encuentran las camionadas de gente yendo, ¿cómo se llama?, con sus equipos, ya sea que jueguen o que sean las barras, que a veces se pelean entre ellos y se insultan y todo. Y entonces algunos dicen, no, dicen, pero es que si yo me meto a un compromiso con el Señor, ya no voy a poder andar ahí. Y yo no quiero dejar eso. Me van a ver raro todos, me van a ridiculizar, me van a hacer chiste, me van a insultar, me van a decir que estoy loco. Entonces, y no quieren eso. No quieren renunciar a su círculo social, ¿no?, a sus amistades. Y entonces, sin embargo, igual, entonces ellos sienten que van a quedar marginados. Y yo les digo algo, miren, no van a quedar marginados. Lo que pasa es que ahora sus amigos van a ser de otra calidad, ¿verdad? Van a ser distintos, ¿verdad? Entonces, y claro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y el verso 43, hablando de algunas personas que estaban conscientes que lo que Cristo decía era la verdad y que veían el amor de Dios reflejado en la vida de Jesucristo. Entonces, a pesar de eso, dice que ellos no decidieron en ese momento convertirse en discípulos de Jesús. Y dice en el verso 43 del capítulo 12 del Evangelio según San Juan, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, claro, mire, a la naturaleza humana le gusta que la aprecien, ¿no?, que le aplaudan, que le reconozcan. Y claro, ¿cuántas personas sacrifican una relación espiritual con Dios en el altar de la popularidad? Claro, prefieren ser populares. Populares, en cualquier sentido, ¿no? Algunos
de esa popularidad tiene también ciertos intereses políticos partidarios. Entonces, claro, algunos sacrifican el discipulado por la popularidad. Pero el Señor dice, algunos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso van a ir por su camino y no van a venir a mí, ¿verdad? Y dice también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14 y el verso 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Es bien interesante, ¿verdad? Porque le voy a decir algo. Mire, los que son sus amigos de verdad, verdaderos amigos, esos van a seguir siendo sus amigos hasta el último día de su vida. Ahora aquellos que se reunían solamente porque les gustaba el relajito, no sé, la fiesta, o el buen rato, y entonces esos se van a alejar. Porque ahora usted ya no los va a invitar a todo eso que compartían antes. Ahora usted los va a invitar a ¿qué? Los va a invitar a ir a la iglesia, pues, a ir al culto. Los va a invitar a estudiar la Biblia. Entonces ahora sus amigos van a ser a los que les gusta eso. Esos van a ser sus amigos ahora, ¿verdad? Los otros no. Entonces necesitamos o se necesita estar dispuesto a renunciar a lo que sea. Esto debemos entender. A lo que sea. Entonces, claro, si Dios dijo que ni siquiera el amor de la familia debe estar por encima del amor por Él, mucho menos el de los amigos, ¿verdad? Mucho menos. Y claro, otra razón por la que la gente a veces no decide tiene raíces materialistas, ¿verdad? Sí, tiene raíces materialistas. Y esto se ve bastante, ¿cómo se llama? Se ve bien claro, y yo creo que por eso es que Dios estableció estas cosas, ¿no? Dicen, por ejemplo, no leen en la palabra de Dios que dice que el sábado es el día de descanso y que el sábado los negocios deben cerrarse, no es para comprar ni vender, ¿verdad? Y entonces dice la gente, pero sí, es que yo no puedo cerrar el sábado, dice. Porque el sábado es uno de los días que más vendo. ¿Eh? Entonces, claro, ellos entonces están sacrificando ¿qué? Están sacrificando su relación con Dios por yo no sé cuántos dólares o por cuánto dinero. Para ellos entonces lo material es más importante que Dios, que su relación con Dios. Entonces, claro, el materialismo es su ídolo. Y claro, cuando el materialismo es nuestro ídolo, nosotros prácticamente nos volvemos esclavos de la codicia, ambiciosos de poder. Y claro, Dios también nos ha dejado en la palabra, en su palabra, algunas cosas que nos ilustran casos como este. Leo en el Evangelio de Lucas el capítulo 12, los versos 15 al 21. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, es interesante. En este momento, ¿cuántos millonarios están en el hospital? ¿Cuántos? Están en tratamiento. Aquí había un señor hace muchos años, bueno, no tantos, había un señor, era dueño de bancos y de todo, y tenía una mansión, y tenía helicópteros y todo. ¿Y qué? Una cosa en el cerebro, le intervinieron, nada, murió relativamente joven. Entonces, ¿qué? Mire, el dinero no es la vida, ¿no? Dios dice bien claro,
Dios dice bien claro, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es curioso también. ¿Por qué? Porque muchos, la misma ambición de dinero y de cosas materiales no les permite ser felices. ¿Sí? Y claro, el Señor Jesús siguió y dijo, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, o sea, sus bodegas, ¿no? Las iba a derribar. Y entonces iba a edificar bodegas más grandes. Y dijo, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ha acumulado mucha riqueza. Reposa, come, bebe, haz fiesta. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Claro. Mire, la salvación, la vida eterna y la felicidad total y absoluta que está implicada en la salvación y la vida eterna, en las promesas de Cristo, eso solo puede ocurrir en su vida si usted viene a Jesús. Usted puede ser el dueño de todos los millones del mundo y eso no le garantiza nada. Nada, absolutamente. Y entonces el Señor le dijo, entonces has acumulado un montón de dinero, un montón de propiedades, un montón de riqueza, un montón de ganado, un montón de no sé de qué más. Pero esta noche te vas a morir. Y todo eso, ¿a quién le va a quedar? Y dice el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, claro, es decir, sacrifica. En aquellos días había un ídolo ahí, que era el ídolo de la riqueza, le llamaban Mamón, ¿verdad? Entonces, sacrifican su vida en el altar de Mamón y rechazan el amor de Dios. Otra causa, bueno, esto es lo que dicen algunos, no, ya si acepto al Señor y me pongo en la de querer obedecer su palabra, voy a aguantar hambre. Dios ha prometido, Dios ha hecho promesas, estudien la Biblia y crean en ellas. Y Dios no lo va a abandonar. Muy bien. Y entonces seguimos. A otros, la piedra de tropiezo que tienen son sus ideologías. Sí, ideologías de toda naturaleza, ¿no? Las filosofías. Y claro, algunos desafortunadamente fueron a las escuelas de educación superior. ¿A qué? A que les metieran estas cosas en la cabeza. A que, entre comillas, les contaminaran el cerebro o la mente con esto. Y entonces, claro, ahí tienen que sus propias opiniones, sus propias ideologías, sus propias filosofías. Y claro, que en su base suelen tener el ateísmo. El ateísmo que viene muy influenciado, incluido por la teoría de la evolución, que a los niños le comienzan a enseñar desde los primeros grados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, otra vez vamos a lo que dice el Señor, ¿no? Dice en Colosenses el capítulo 2 y el verso 8, mire, qué oportuno, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ay.
Está diciendo acá que las filosofías, las huecas sutilezas son las ocurrencias, las opiniones, que son simples, sencillamente de origen humano. Y dice también tradiciones de hombres. ¿Y qué es una tradición de hombre? Una tradición de puede ser una tradición religiosa. Si no tiene base en la palabra de Dios, es una tradición, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, miren, no se dejen engañar por filosofías, no se dejen engañar por huecas sutilezas, dice, ni por tradiciones de hombres, ¿ve? En las cuales, dice, ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, ¿qué significa? Significa seguir la cultura. Y la cultura tiene su base ¿en qué? Tiene en las tradiciones de los hombres, en las ideologías humanas. Ahí es que tiene. Y entonces el Señor dice, no, cuidado con eso, ¿verdad? Ustedes no pueden entregarle su vida a eso. Y sin embargo hay algunos que dicen, no, pero es que mire, es que si uno entonces se mete a eso, entonces uno parece anticuado, dice, se mira ridículo. Imagínese usted, las hermanas con sus vestidos larguitos, en vez de andar ahí enchoradas con unos chores tan cortitos, tan extremos, con unas faldas que no parecen faldas, etc. Y entonces dicen, y a veces las hermanas dicen también, no, las mujeres mejor dicho, pero no, dice, ¿cómo van a creer que uno se va a poner una ropa con el ruedo abajo de la rodilla? Eso es ridículo, eso es anticuado, dicen. Entonces, claro, no se equivoquen. Mire, entienda bien, prefiera que le llamen ridículo, que le llamen anticuado, que le llamen como le quieran llamar. Pero Dios tiene la razón, el mundo no la tiene. Y no olvide la parte del verso de Colosenses, en donde dice que es el enemigo el que ha popularizado todo esto. Dice en Efesios, el capítulo 2, los versos 1 y 2, es donde dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire, nunca olvide que estamos en medio de un conflicto. Si usted no lo obedece a Dios, ya tiene otro señor, otro patrón, otro amo. Así de simple son las cosas. Algunos dicen no hay que ser tan maniqueo. Mire, en términos espirituales el maniqueísmo es una realidad y que nosotros no podemos negar. Aquí no hay terceras opciones, aquí no hay zonas grises, aquí no hay nada. Aquí o es blanco o es negro. Eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Una vez un muchacho, un joven, me dijo que esto es muy radical. Así es radical. Usted no puede tener compromiso con Dios y con el diablo. No puede. Si se compromete con Dios inmediatamente, usted pasa a ser enemigo del diablo. Y si usted no se compromete con Dios, entonces pasa a ser amigo del diablo. Y claro, en Santiago dice, almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces eso trata todo esto, ¿no? ¿De qué lado está usted? Y claro, al fin, otra razón, otra respuesta que suele dar la gente ante una invitación directa, y yo no sé cuántas de estas usted ha dicho o usted ha pensado o estará pensando en este momento, no lo sé, usted lo sabe, Dios también. Entonces dicen, sí, dicen, pero ahorita no, más tarde, más adelantito, dicen, más adelante, ¿verdad? Y ahora yo le pregunto, mire,
¿Y usted qué garantía tiene de que mañana va a estar con vida? Pues eso nadie tiene la garantía. Y la Biblia lo dice. Dice en Proverbios el capítulo 27 y el verso 1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Sí? Y como decía alguien, ¿no? Decía, cualquier día puede ser el día de tu muerte, decía. Y una vez te moriste, ya no hay decisión, ya. Tu suerte quedó echada, tu destino quedó marcado, cerrado. Ya no hay nada que lo pueda cambiar. Ahorita que estamos vivos sí se puede cambiar nuestro destino, ¿no? Entonces, pero de ahí no importa lo que los vivos se queden haciendo. No tiene valor. Según la palabra de Dios, eso es por gusto, ¿verdad? Entonces, por eso es que usted no puede dejar esta decisión y decir, no, el otro año. No, usted no sabe. Yo no sé. Ahorita, pues sí, tengo la bendición de que Dios me haya dado la vida este día. ¿La voy a tener mañana? No lo sé. Está en manos del Señor. Y claro, morir en las manos del Señor es una bendición. Pero morir siendo enemigo de la verdad de Dios, estando en el equipo equivocado, esa es una maldición. Y usted tiene que entenderlo, ¿verdad? Y fíjense que algunos creen que la misericordia de Dios es sin límite, es que es indefinida. No, eso no es lo que dice la Biblia. Fíjense que en Génesis, el capítulo 6 y el verso 3, cuando Dios los había mandado a Noé y a su familia a que anunciaran de que la maldad en el mundo ya había llegado a su colmo y que había un periodo todavía de oportunidad que Dios les estaba dando, pero que ese periodo iba a llegar a su final. Y que cuando eso llegara, ahí, el que no atendió, bueno, iba a enfrentar las consecuencias de haber tomado una decisión equivocada. Dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Entonces, claro, mire, llega un momento cuando el Espíritu Santo ve que ya no, esa conciencia ya se enduró, ya no responde. Entonces el Espíritu Santo lo va a dejar ahí. Porque ya ve que por más que él haga, por más que él mande a alguien que le diga, su mensajero, para que le diga, mira, arrepiéntete, ven a Jesús, es lo mejor que puedes hacer. ¿Ve? Yo te doy, testifico de que es así, que vale la pena. ¿Ve? Eso es lo que alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento le dice a los que no lo han experimentado, ¿no? La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Y entonces, pero aquí es bien claro, dice, el Espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Es decir, llega un momento cuando el hombre se endureció, la mente se volvió al extremo de la terquedad y, como dije, bueno, ya tomó su decisión para mal. Y en Apocalipsis, el capítulo 22 y el verso 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa esto? Significa que llega un momento cuando la gracia que ahora está disponible se termina. Y todo el mundo queda sellado. Queda señalado para vida eterna o para aniquilación, ¿verdad? Queda señalado. Ya de ahí en adelante ya no se puede cambiar. ¿Cuándo va a ocurrir ese momento? No lo sabemos. Dios nos lo ha revelado, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí sabemos es que ahorita sí hay oportunidad.
Pero según el libro de Apocalipsis, una vez que las plagas postreras comiencen a ocurrir, eso será un indicativo de que ahí ya la gracia se terminó. Entonces, si usted está pensando, sí, más adelante, yo le animo a que no lo siga posponiendo. Ya eso, si usted dice más adelante, quiere decir que ya entendió, que usted está de acuerdo, que Dios es maravilloso, ¿no? Y que lo mejor que puede hacer es amistarse con Él, es pasarse a su equipo, ¿no? A su ejército, y abandonar el otro. Pues eso quiere decir que usted ya lo entendió. Entonces, si ya lo entendió, no lo posponga. Es interesante, a mí me encanta cuando oigo decir los testimonios de algunos hermanos que tienen años, ¿no?, de perseverar en la fe, que dicen, cómo quisiera haber conocido estas verdades desde que era un jovencito. ¿Ah? Claro, así es. Cuando uno se pone en las manos del Señor y entonces se da cuenta de las bellezas que hay en su palabra, ¿no?, en sus verdades, y lo que significa una vida distinta, un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, uno verdaderamente dice, qué lástima que no conocí esto desde que era niño. Qué lindo hubiera sido. Pero bueno, al final estamos en el camino y agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, no lo posponga. Mire, es un riesgo peligrosísimo, alto riesgo estarlo posponiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo será. Muy bien. Entonces, mire, cuando rechazamos la verdad, cuando nosotros rechazamos la verdad se vuelve en contra nuestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rechazar la verdad implica amistarse con el error. De hecho, la antítesis de la verdad es la mentira. Entonces, ¿qué? Cuando rechazamos la verdad, nosotros estamos decidiendo, y usted tiene que entender esto. Cuando usted rechaza la verdad, usted está decidiendo permanecer en la mentira. ¿Sí? Y entonces, claro, y el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el verso 44, dice claramente quién es el comandante de ese equipo. Búsquelo, ya. Usted sabrá quién es, ¿verdad? Es el comandante de ese equipo, ese es su comandante, ¿verdad? Entonces, y claro, en muchos casos, todos estos motivos que hemos comentado, o argumentos o razones que algunos dan, en realidad son solamente excusas. Son solamente excusas, ¿no? Excusas para ocultar el verdadero motivo. ¿Y cuál es el verdadero motivo? El verdadero motivo es que no quieren, no tienen voluntad. Bien. Bueno, de hecho, hasta hay un refrán por ahí que dice querer es poder. Bien. Entonces, y claro, la Biblia lo dice de otra manera. La Biblia dice en 2 Corintios, el capítulo 8 y el verso 12, dice así: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Entonces, claro, esto es lo que se necesita. Lo que se necesita es la voluntad dispuesta. El que no tiene voluntad va a decir cualquiera de estas cosas que hemos comentado, que ya vimos que Dios las rebate todas. Y no solo estas. Ay, mire, es increíble cómo algunos inventan tanto. Una vez estábamos viajando en un bus y entonces comenzamos a platicar con el pasajero que iba a la par mía en el asiento y dimos a la plática del Evangelio y de Jesucristo y de todo. Y entonces él lo que me dijo, pero es que mire, en las iglesias hay mucha gente hipócrita. Me dijo, es verdad, tristemente, es verdad. Entonces vine yo y claro, el Señor me recordó y le dije,
Pero es que fíjese que aún en el grupito que andaba con Jesús, y ahí no estaba Judas, pues le dije yo. Y entonces él se quedó pensando, es verdad, me dijo, tiene razón. Entonces, sí. Y entonces, claro, por eso digo, mire, cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, entonces, y eso lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el verso 17, dice, el que quiere obedecer, conocerá de la doctrina, dice, si viene de Dios, o si estoy hablando cosas que no tienen que ver. ¿Ve? Entonces, claro, es bien claro, el Señor dijo, si la voluntad está dispuesta, dijo, y también dijo, el que quiere obedecer. Pues claro, al final de cuentas, el verdadero motivo es que la inmensa mayoría que rechaza la invitación es simple y sencillamente no quiere. No es porque no entienda. La mayoría no quiere. ¿Por qué? Porque el que quiere las verdades, pocas o muchas, que vaya conociendo, les va dando cabida en su vida. Permite que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra linda que lo va a transformar, ¿no? Eso es la experiencia de miles en el mundo ahora, ¿verdad? Que lástimamente comparado con la población mundial es una minoría, es minúscula, diría yo, ¿verdad? Pero ahí están. Y entonces la invitación esta mañana es que usted sea uno de ellos. Que piense en todo esto, ¿verdad? Y que recuerde que cuando la voluntad está dispuesta, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, si sus amigos lo van a rechazar, ahí déjenlos. De todas maneras, si usted va al cielo y ellos no, pues sí, aquí no los va a tener que dejar siempre, pues. ¿Ve? Y entonces, si sus parientes se oponen, también, ahí déjenlos. ¿Ve? Entonces, que va a ganar menos en la tienda o en el negocio, está bien. Aquí se va a quedar el dinero también cuando usted muera, ¿ve? O cuando se vaya para el cielo, aquí va a quedar. Entonces, entienda, las cosas, lo primero es lo primero. Y lo primero es esa relación, salvación con Cristo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y entonces, claro, Él no va a salvar a nadie en contra de su voluntad. Nuestra voluntad debe ponerse en las manos de Dios, ¿verdad? Así que adelante, acepte el desafío. Y le garantizo que no va a arrepentirse. Que Dios lo bendiga. Bondadoso Padre, te damos gracias porque tu amor es inmenso. Pero claro, tú respetas las decisiones que hace cada individuo. No puedes violar. Te has decidido no violar, no forzar a nadie. Y por eso nos dejas libres para que nosotros elijamos. Oramos para que todos aquellos que no han hecho la elección de ponerse de parte tuya puedan hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Y oramos también suplicándote que aquellos que ya la hicieron continúen en la fe, que perseveren hasta el último momento que habremos de estar aquí en la tierra. Dios bendito, que en todo sea manifiesto tu amor, tu disposición a perdonar y la bendición que es consecuencia de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.